yo creo que ha habido cambios muy sustanciales en los últimos 15 años, desde el 2010, en nuestra sociedad, y que probablemente puedan explicar cambios en los, digamos, en los trastornos derivados del estrés. Por ejemplo, Jonathan Haidt está haciendo toda una cruzada para... Generación ansiosa, ¿no? Es el último libro. Efectivamente. Pues este hombre empezó, yo no sé si le sigues, pero empezó con un documento en Google Doc, aportando todas las pruebas que él tenía en base a lecturas que estaba haciendo sobre generar un vínculo causa-efecto entre el uso de dispositivos móviles y redes sociales y los trastornos mentales en jóvenes, sobre todo, ¿no? Y lo repartió entre colegas y entre la comunidad. Entonces, todo el mundo que quería podía ir a ese documento en Google Doc y aportar su visión, ¿no? Y luego hizo el libro. Y el libro es muy interesante y propone cosas que a mí me hicieron reflexionar mucho. Una de las variables moderadoras o incluso mediadoras en algunos estudios que vinculaba el uso de dispositivos móviles con la salud mental en jóvenes era el tiempo de dormir. O sea, cómo puede haber incluso mecanismos indirectos, ¿no? Se duerme menos y ese dormir menos, claro, en una etapa en la que tu sistema nervioso se está desarrollando y necesitas literalmente dormir mucho, no estás durmiendo. Y a lo mejor eso, junto con otros muchos elementos, dando cuenta de la complejidad del asunto, provoca o aumenta el índice de personas que tienen salud mental grave. Y luego hay otro aspecto que también es interesante y es la cantidad de suicidios que hay, ¿no? Afortunadamente en Europa los jóvenes, aunque hay un leve repunte, no es tan grave como en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos realmente hay un aumento muy sustancial de suicidios. Y en la población adulta, pues también ha habido una leve subida, va variando, pero en realidad cuando lo coges desde el 1980 hasta ahora, pues parece ser que ha subido. Y aquí es el doble en hombres que en mujeres. Sí, y de hecho Jonathan Haidt lo que hace es demostrar, casi te diría fuera de toda duda, ¿no?, que hay una relación cronológica entre el aumento, ese repunte de suicidios y la introducción del smartphone, ¿no?, en la sociedad, lo cual es escalofriante. Claro. Joder, es que lo llevamos hasta para cagar, Alex. Sobre todo además en adolescentes. Claro. Ya. Entonces eso es un impacto constante. O sea, si tú ves la cantidad de horas que estamos enfrente de una pantalla, lo has visto, esas estadísticas, es brutal. Desde el 2010 pues se ha multiplicado. Ahora estamos prácticamente 8 horas. 3 horas estábamos en el 2010. Ahora 8. Sí. De media. O sea, ahí entran jardineros y entran desarrolladores de software. Eso es muy bestia. No, y uno se da cuenta. Si uno hace una desintoxicación, un detox digital, se da cuenta de cómo le está afectando cuando... Por mi propia experiencia, vamos. ¿Tú lo has hecho? Sí. Y yo tengo un problema con el teléfono, ¿eh? O sea, esas, lo que tú has dicho, esas 8 horas de media, esas 9, cuando además el teléfono es una herramienta de trabajo para ti, más allá de... Porque alguien pensará, hombre, todos los que trabajan, no, pero para muchos es una herramienta de trabajo si le llaman. O si... Pero los que nos dedicamos también a este mundo, pues tenemos que estar chequeando constantemente cosas, en fin, como que tienes una excusa para cogerlo y el móvil está diseñado por compañeros tuyos de tu parte neurocientífica para atraparte y tenerte ahí tanto tiempo como sea posible, ¿no? Esto hay un libro muy interesante de Jared Lanier, es quien lo escribió. No lo conozco. Que él se dedicó precisamente a... Yo conozco uno a esto. De un periodista que se llama Hari, de apellido. Johan Hari. Johan Hari. Sí, Jaron Lanier es el que escribió 10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato. Y él trabajaba pues precisamente en el diseño de las redes para que estés tanto tiempo como sea posible ahí metido.
Yo creo que mi punto de partida y mi mindset es, por muy listo que te creas y por mucha capacidad que tengas cognitiva o atencional o lo que fuera, estás jodido. O sea, es más fuerte que tú, seguro. Sí. Entonces te tienes que proteger. Y te tienes que proteger con mecanismos conductuales que los lleves un poco a rajatabla, pues como quien está utilizando un arma que es muy poderosa y tiene cosas fantásticas, pero por lo poderosa que es también puede volverse en tu contra, ¿no? Y vamos, yo lo hago además, con no solamente conmigo, sino también con mi familia. Y somos muy de screen cero, es cero, o sea, 0 minutos, ni siquiera series, el fin de semana, 0. ¿Y cómo lo hacéis? Pues ¿utilizáis esta caja donde se dejan los teléfonos? Yo la tengo, ¿no? Bueno, por ejemplo, pues es 48 horas, esa caja va a estar cerrada con los teléfonos dentro. A ver, no está haciendo falta, lo dejamos todos en la cocina. Uh-huh. Entonces, ahí fue un experimento que iniciamos hace 3 años. Porque antes sí que veíamos muchas cosas, pues los niños y tal. Uh-huh. Mi hijo mayor tiene 14 y el pequeño tiene 8. Y el pequeño hace 3 años, con 5 años, empezamos a ver que tenía claros síntomas de adicción a las series. Cosa que es algo normal. O sea, lo tenemos todos. Entonces él, cuando vimos que prefería verse una serie que quedar con sus amigos, dijimos, hostia, ¿sabes? Problema. Pobrecito. Sobre todo es pobrecito, porque esa vivencia con los amigos nunca se te borra. Y la serie, eso, pues bueno, está bien para pasar el rato, pero no es algo que estructuralmente en tu personalidad te aporte demasiado, ¿no? Y entonces decidimos estar al menos un mes sin nada. Sí, y entonces el mayor lo asumió muy bien. Entonces, ¿qué hicimos? Pues empezamos a hacer más cosas juntos. Los fines de semana, pues salíamos más al campo. Uh-huh. Empezamos a jugar a cosas que antes no jugábamos. Por ejemplo, al rol, a los juegos, al Dungeons and Dragons, ¿no? Pues cosas para pasar el tiempo, ¿no? Y al mes, mi pareja y yo tuvimos una conversación y los dos estábamos de acuerdo en que eso había sido la hostia. Y que nos había protegido también a nosotros. Uh-huh. En algo muy sencillo. Y es, el lunes comenzábamos con mucha más energía. Mucha más energía y motivación, ¿sabes? Con más... No estoy hablando de buenas vibras, ¿eh? Estoy hablando de vitalidad. De lo contrario al cansancio. Y entonces nos dimos cuenta de muchas cosas. Primero, cuando ves una serie, eso no es gratis cognitivamente. Eso tiene un impacto que te cagas. Además, altera mucho el sueño. El fin de semana es maravilloso para dormir y procesar toda la semana, que son muy duras. Y además nos dimos cuenta de que también entre nosotros estábamos mucho mejor, hablábamos más, en fin, compartíamos tiempo. Y hasta hoy. O sea, de ese mes hasta hoy. Y creo que no lo vamos a dejar. ¿Tú tienes idea de la media de horas diarias que tú estás con el teléfono? Sí, lo tengo ahí en el móvil, vamos. En el propio iPhone te viene la aplicación. Yo estoy 8 horas y media. 8 horas y media. De lunes a viernes. Entre trabajo de pues eso, de escribir, de tal, de cual. Sí. Es un huevo. ¿Y no tienes una rutina de... A tal hora lo guardo? No. Es que no puedo. Entre semana nada. Entre semana claro, no, es que... no puedo. Nada más que cuando doy clase, que suelo dar clase 2 días a la semana, lo demás estoy enfrente del ordenador. Además, Niracara es una empresa que estamos todos... todo online, claro. Todo online. Es que te machaca, macho, eso. O sea, yo miro con una nostalgia los tiempos en los que no había smartphones. Ya. ¿Sabes? O sea, ya no digo antes, porque mucha gente dice, joder, maldita la hora que llegaron los móviles y tal. No exactamente, es el smartphone. Porque el móvil aquel con el que podías llamar y mandar mensajes era una puta maravilla. Aquello era maravilloso. No tenía nada malo. Es verdad. Pero es el smartphone, tío. Sí. Y es bueno, y ya imagínate, durante la pandemia, en mi caso era de encerrarme. Tú mirabas, a lo mejor eran 12 horas, o cosas así. Claro.
Claro. No, eso fue una bestialidad y además el tiempo de exposición a pantalla aumentó para quedarse. O sea, hoy la cantidad de reuniones que hacemos online es una bestialidad y además esto provoca además una cosa que a mí me fascina. Es un fenómeno que veo y es el siguiente. Es una fantasía tecnológica que de alguna forma nos promete una mayor capacidad de hacer cosas, pero que nunca llega, ¿no? Un diseñador en los años 90 o 80, con sus Rotring y sus cosas, hacía un logotipo, imagínate que era de logotipos, y eso lo cobraba. Y hacía a lo mejor 2 a la semana, como mucho, ¿no? Luego, en el 2000, con la aparición de estos programas tipo Photoshop tal, pues a lo mejor hacía 10 y los tenía que cobrar a menos, porque los demás también. Claro. Y esa inflación constante me hace percibir que, claro, un superpoder solamente es superpoder si lo tienes tú. Si lo tienen todos, lo que genera es estrés. Porque todo el mundo se tiene que subir a la ola, porque todo el mundo va más veloz y además va a ir más veloz porque entiende que eso le va a hacer, digamos, una vida más fácil. Con lo cual, todo el mundo va acelerando y al final no tenemos más tiempo ni vivimos mejor. Y creo que con la IA, pues probablemente pase lo mismo. Es decir, no vamos a trabajar menos, creo. Simplemente los productos van a valer menos y entonces vas a tener que trabajar más a todos los niveles para poder ser competitivo. Y el estrés será mayor porque el pastel será más pequeño. Efectivamente, y además hay gente que a lo mejor sí se puede adaptar, pero ¿qué pasa con los que no se adaptan? ¿Sabes? Que a veces no se ve, pero hay mucha gente en empresas que no se están adaptando a los cambios tecnológicos. Y eso es un problema para ellos. Sí. Tú me hablabas de los cambios estructurales que produce meditar. ¿Qué cambios estructurales produce el uso del teléfono? ¿Tú has leído algo acerca de ello? Porque evidentemente lo normal es esperar que algo nos esté pasando ahí dentro, que el cableado se esté modificando. Bueno, se sabe que los circuitos de dopamina están afectados por el uso del teléfono móvil, que de hecho las aplicaciones, las redes sociales, los juegos están precisamente diseñados para atacar directamente a los circuitos dopaminérgicos de los usuarios, ¿no? Sí, efectivamente. Al final funciona como una droga. O sea, es una especie de alteración del circuito mesocorticolímbico que lo que hace básicamente es pues cristalizar un patrón que en el caso de los dispositivos móviles no es por amplitud, como puede ser la cocaína, por la amplitud del pico tal, sino es por repetición. O sea, es constantemente te da un piquito y eso cristaliza, ¿no? la propia conducta. Pues mira, probablemente, o sea, no sé de estudios estructurales y también sería, o sea, me imagino que no sería fácil hacerlo, porque tendrías que encontrar a grupos de personas que no estén utilizando móvil para que sean como un grupo de control, ¿no? No, para meterles a ellos el móvil y saber cuál es el nivel base ahora. Ya, claro. Es decir, ¿a quién coges para que no... Claro, para que sea la referencia, el punto de partida, ¿no? Claro, del estudio. Efectivamente, tendríamos que irnos a los años 80. O una tribu, ¿no? Habría que sacar a alguien de una tribu y darle un teléfono. Claro, y eso pues plantearía problemas éticos que ¿no? probablemente el comité de ética no te lo pasaría. No lo sé. Pero me imagino que a muchos niveles sí que nos está cambiando estructuralmente. Mira, hay un estudio que todavía no se ha ni publicado, pero me gustó mucho el diseño. Básicamente, te lo voy a simplificar porque si no tardo mucho. 2 grupos, había 3, pero 2. Uno experimental se le hizo hacer un ensayo a un grupo de estudiantes del MIT solamente utilizando un boli y un papel. Y a otro grupo comenzaron a utilizar ChatGPT. Entonces vieron la conectividad
funcional de esos cerebros. Básicamente la conectividad habla de cuántas regiones están activas a la vez en un momento dado, ¿no? Y la complejidad de esa actividad. Tú ten en cuenta que escribir probablemente sea una de las actividades que podemos hacer que más conectividad genera. O sea, es un estímulo acojonante para el cerebro. Y entonces... El neuroprotector, imagino que será. Sí, efectivamente. Y además es que luego a nivel más fenomenológico, hemos estado hablando mucho de la escritura, pero la escritura yo creo que te hace pensar cada vez mejor. Pero volvamos a esto. Un grupo hacía esto y otro grupo hacía lo otro. Bueno, vieron que la conectividad era muy diferente en uno y en otro. Y lo más interesante es que luego al grupo que comenzó a escribir en Boli se le dio ChatGPT y al contrario. Entonces el grupo que había empezado por ChatGPT no consiguió la misma conectividad luego al hacer el ensayo a Boli. Y el grupo que comenzó con el ensayo a Boli no solamente vieron que la conectividad era mayor que el grupo anterior, sino que además su propio comportamiento con la herramienta era muy diferente. No era un comportamiento de sustitución de hazme el ensayo, sino de validación de hipótesis, de confrontación de ideas y tal y cual. Entonces creo que eso da una perspectiva. Si la función es diferente, a la larga la estructura va a cambiar, porque la naturaleza es así. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque los chavales que están en pleno proceso de desarrollo, ya no solamente con ChatGPT, sino con otras muchas herramientas, muy probablemente haya cosas que les pueda venir bien utilizando la tecnología, pero otras que a lo mejor no. Y hay que saber detectar lo malo, y yo creo que es una cosa que compartimos muchos neurocientíficos, aunque investiguemos, aunque salgan papers de grupos acojonantes que te digan cierta cosa y tal, de que es mejor hacer esto que lo otro, luego no se lleva a la práctica. O sea, luego la educación sigue como está. Ahora, cuando decías lo de los dilemas éticos que plantearía traer a alguien de una tribu o darle smartphones a la tribu, recordaba que algo había pasado en Bután. Yo esto lo hablé con un filósofo, con José Carlos Ruiz, me parece, que Bután era el país más feliz del mundo y que la introducción del televisor destrozó bastante la estadística. O sea, que los niveles de felicidad, que también hay que ver cómo se mide eso, disminuyeron notablemente con la introducción del televisor. Entonces yo estaba pensando, pues si les das un teléfono ya, los conviertes en a lo mejor un país deprimido. Probablemente. No conozco ese estudio, pero sí había oído de Bután y de cómo miden allí la felicidad, ¿no? Pero bueno, no me sorprende. No me sorprende. Nuestro sistema nervioso no está hecho para los dispositivos móviles. O sea, yo no creo... O sea, ya no es una cuestión moral de si está bien o está mal. Es que simplemente hay una crisis de adaptación. O sea, es como meter a un tigre en un piso aquí en Madrid. Pues a la larga le va a ir mal. Pues digamos hay esa crisis adaptativa, ¿no? Y realmente yo lo veo perfectamente con los niños. O sea, cuando salen, juegan, están en el campo, hacen tal, luego están como una seda. Y al contrario, están insoportables cuando están demasiado tiempo con las pantallas o tal o cual. Y probablemente a nosotros nos pase lo mismo. Bueno, esto es una comparación arriesgada, pero se ve de forma evidente en los perros, ¿no? El perro cuando sale, corre y tal, dicen que un perro cansado es un perro feliz. Y en cambio, cuando está con esa energía acumulada, pues está profundamente infeliz y quejicoso y... Bueno, pues un poco... de hecho, es que solamente en los animales de compañía es donde se han detectado trastornos de afectivos, o sea, depresión y ansiedad. Solamente en los animales de compañía. Por lo tanto, esa teoría de la crisis adaptativa no es ninguna tontería, o el mismatch evolutivo, como tal, sí. Sí.